Cuento número 1. La montaña que nunca se rindió. Había una vez una montaña majestuosa que se alzaba imponente y sólida en el horizonte. Nadie sabía con certeza cuántos siglos había estado allí, pero su presencia era tan antigua como el tiempo mismo. A lo largo de los años, los viajeros llegaban a sus pies con la esperanza de conquistar su cima, ansiosos por ver el mundo desde lo más alto. La montaña observaba en silencio, su superficie rugosa y su cumbre envuelta en nubes, mientras los hombres y mujeres llegaban, algunos llenos de confianza y otros con una mirada de incertidumbre. Cada día, los viajeros se acercaban a ella, dispuestos a afrontar el desafío que representaba su vertiginosa altura. Algunos comenzaban el ascenso con energía, llenos de entusiasmo y esperanza. Se lanzaban a la aventura con determinación, aferrándose a las rocas y superando los obstáculos que la montaña les ponía en el camino. Pero a medida que subían, el esfuerzo se volvía cada vez más intenso, el aire se hacía más delgado y las fuerzas comenzaban a flaquear. El cansancio y el dolor se apoderaban de muchos, y algunos abandonaban, derrotados, cayendo en el suelo a los pies de la montaña. Sus cuerpos agotados y sus corazones desinflados los hacían regresar, frustrados, sin haber logrado alcanzar la cima. Sin embargo, había algo en la montaña que no cambiaba. Ella nunca pedía nada a cambio. No mostraba compasión por los que se rendían, ni celebraba con entusiasmo a los que lograban llegar a su cima. Ella permanecía allí, constante y firme, indiferente a los fracasos y éxitos de aquellos que intentaban escalarla. No ofrecía promesas de gloria ni de fácil éxito, pero también no se apartaba de su propósito. Simplemente estaba allí, esperando, y con el tiempo los viajeros comenzaron a entender algo importante. La montaña no era su enemiga, sino su prueba. No importaba cuántas veces cayeran o cuántos abandonaran, la montaña seguiría siendo el mismo desafío silencioso, invitando a quien tuviera la persistencia suficiente para alcanzarla. Día tras día, más personas llegaban a enfrentarse a ella, y algunos, a pesar de los fallos anteriores, se levantaban una y otra vez. No era fácil, y muchos se sentían tentados a rendirse, pero algo en su interior les decía que no podían abandonar. No era solo el deseo de alcanzar la cima lo que los mantenía en marcha, sino la certeza de que superar ese desafío significaría algo más grande que solo una vista panorámica. Cada paso hacia arriba representaba una victoria personal, una lucha interna que los fortalecía. La montaña, con su inmensa tranquilidad, les enseñaba que el esfuerzo constante, incluso ante el fracaso, era lo que realmente marcaba la diferencia. Con el paso de los años, algunos de los viajeros que llegaron a la cima de la montaña lo hicieron no por su fuerza física, sino por su capacidad de resistir, de seguir adelante a pesar de las caídas. Habían aprendido que el verdadero reto no estaba en el terreno rocoso ni en el viento helado, sino en la voluntad de continuar. Y cuando al fin alcanzaban la cima, no solo se sentían victoriosos, sino profundamente agradecidos por cada momento de lucha que los había llevado allí. Miraban hacia abajo, viendo a los demás viajeros todavía en su ascenso, y comprendían que la montaña les había enseñado la lección más valiosa de todas. El verdadero poder no reside en evitar la caída, sino en levantarse cada vez que uno cae. La montaña, por su parte, continuaba siendo la misma, observando a los nuevos viajeros que llegaban con la esperanza de escalarla. Aunque muchos no lo lograban, la montaña no se sentía sola ni incomprendida. Ella sabía que su propósito era más profundo que el de ser conquistada. Su propósito era ser un desafío constante para aquellos que deseaban superarse. No le importaba cuántos desistieran ni cuántos triunfaran. Su firmeza no era en vano. Aquellos que llegaban a ella, aunque a menudo perdían el aliento, encontraban en su resistencia una lección eterna,
La perseverancia ante las adversidades es lo que te lleva a la cima, incluso cuando parece imposible. Y así, la montaña nunca se rindió. Continuó siendo el testimonio de la lucha silenciosa, esperando pacientemente a quien tuviera la fortaleza de seguir escalando, sin importar cuántas veces cayeran en el camino. Y cuando finalmente alcanzaban la cima, todos aquellos que lo lograban comprendían que la verdadera victoria no era solo el destino, sino todo el viaje, cada paso, cada desafío, y cada vez que se levantaron para continuar, sabiendo que lo más importante era nunca rendirse. Moraleja: la perseverancia ante las adversidades es lo que te lleva a la cima, incluso cuando parece imposible. Cuento número 2. El árbol que aprendió a soltar sus hojas. Había una vez un árbol que se alzaba en un rincón apartado del bosque, tan robusto y alto que sus ramas parecían tocar el cielo. Durante muchos años, el árbol había vivido una vida de constante lucha. Desde que sus raíces se hundieron por primera vez en la tierra, había aprendido a aferrarse con fuerza a todo lo que le era familiar, especialmente a sus hojas. Cada primavera, sus ramas se cubrían de un verde vibrante y las hojas se desplegaban con una vitalidad impresionante, pero aunque el ciclo de la vida le decía que eventualmente sus hojas debían caer, el árbol no podía dejar ir ese regalo de la naturaleza. Temía perderlas, como si, al soltarlas, también se despojara de una parte de sí mismo. A lo largo del tiempo, cada otoño, el árbol sentía una mezcla de miedo y tristeza cuando las primeras hojas comenzaban a caer. Observaba cómo el viento arrancaba lentamente sus hojas, llevándolas lejos, dejando que el árbol se quedara desnudo, como si todo lo que había sido suyo se desvaneciera sin remedio. En esos momentos de soledad, sentía una profunda angustia. Las ramas quedaban vacías y su figura, despojada de hojas, le parecía menos hermosa. ¿Por qué debo perderlas?, Drenia preguntaba una y otra vez. Si las dejo ir, ¿quién seré? El invierno llegaba entonces con su frío helado, cubriendo todo con una capa de nieve, y el árbol permanecía inmóvil, esperando la primavera con ansias, temeroso de lo que vendría. Aunque sabía que debía esperar, el miedo seguía acechando en lo más profundo de su ser. Temía que, al dejar ir sus hojas, también perdiera algo fundamental de sí mismo, algo que nunca podría recuperar. Pero un año, al llegar el ciclo de la primavera, algo cambió. En lugar de aferrarse a sus hojas caídas, el árbol comenzó a observar a otros árboles que también se habían despojado de sus hojas durante el invierno. Estos árboles, aunque desnudos durante los fríos meses, pronto comenzaban a brotar nuevas hojas, más verdes, más fuertes y más hermosas que las anteriores. El árbol vio cómo sus compañeros florecían una vez más, como si el invierno no hubiera sido más que un descanso necesario para que pudieran crecer más altos y más robustos. Un día, mientras el sol comenzaba a calentar sus ramas, el árbol se dio cuenta de algo importante. Las hojas que había dejado ir no se perdían para siempre. Habían sido una etapa, una parte de su crecimiento, pero ya no eran necesarias. Al soltar lo que ya no servía, el árbol daba espacio a nuevas hojas, más frescas y llenas de vida. Aceptó entonces que aferrarse al pasado solo lo estaba frenando y que dejar ir lo viejo era necesario para dar paso a lo nuevo. Las hojas caídas ya no le pertenecían, pero esa pérdida era también una forma de transformación, una forma de crecimiento. Fue entonces cuando comprendió que la naturaleza misma le enseñaba una lección invaluable. Aferrarse a lo que ya no servía solo lo mantenía atado al mismo lugar, mientras que soltar lo viejo le daba la libertad de crecer con fuerza y renovación. Con el paso de los años, el árbol aprendió a aceptar el ciclo de la vida con serenidad. Ya no temía cuando el otoño llegaba y sus hojas comenzaban a caer, porque sabía que, sin importar cuán duras fueran las estaciones frías,
La primavera siempre traería consigo un renacer, y mientras sus ramas se llenaban de nuevas hojas, el árbol comprendía que, en su soltar, había encontrado la verdadera esencia del crecimiento. Al dejar ir lo que ya no le servía, encontraba fuerza en lo que estaba por venir. No solo sus hojas crecían más hermosas cada año, sino que él mismo se volvía más sabio, más alto y más fuerte. Y así, el árbol aprendió que el crecimiento no siempre implica aferrarse a lo que conocemos, sino tener el coraje de soltar lo que ya no nos ayuda. Al hacerlo, el árbol se convirtió en el más sabio del bosque, pues su fuerza no provenía solo de su altura o de sus hojas, sino de su capacidad para aceptar el cambio y crecer con cada estación. Moraleja: a veces, dejar ir lo que ya no nos sirve es la clave para nuestro crecimiento. Cuento número 3. El río que nunca dejaba de fluir. Había una vez un río que recorría tierras lejanas y desconocidas, moviéndose sin cesar en su camino hacia el océano. Desde su nacimiento en las altas montañas, donde las aguas nacen frescas y puras, hasta el lejano mar, el río no conocía más propósito que seguir fluyendo. Aunque su curso nunca era recto ni fácil, su destino era claro. El océano le esperaba al final de su travesía. Sin embargo, a lo largo de su largo viaje, el río se encontraba con muchos obstáculos que dificultaban su avance. A veces, el río encontraba grandes rocas en su camino, algunas tan grandes y pesadas que parecía que no podría continuar. En esos momentos, el agua se estancaba por un instante y su flujo se interrumpía, pero, a pesar de la frustración, el río nunca dejaba de intentarlo. Tras un momento de pausa, se adaptaba a las rocas, buscando caminos alternativos, saltando de una orilla a otra, o deslizándose en las grietas que el tiempo y el viento habían creado. Aunque las rocas eran duras y desafiantes, el río no se rendía. En su interior, sabía que cada obstáculo que encontraba no era el fin de su viaje, sino solo una parte del proceso, un desafío que debía sortear para llegar más lejos. En algunos tramos, el río debía enfrentar rápidos impetuosos que lo arrastraban con fuerza. En esos momentos, el agua se agolpaba con tal ímpetu que parecía imposible mantener el control. Las aguas turbulentas empujaban todo lo que encontraban a su paso: ramas, piedras y hojas. En esos momentos de furia, el río se sentía agitado y a veces parecía que perdería su camino. Sin embargo, incluso en su furia, el río seguía fluyendo hacia adelante. No luchaba contra la corriente, sino que la aprovechaba, dejándose llevar por la fuerza, aprendiendo a fluir con la velocidad y la energía que le imponía el destino. Y cuando llegaba a las llanuras, donde su curso se volvía más lento y tranquilo, el río también sabía adaptarse. En lugar de desbordarse, se extendía, cubriendo amplias áreas, nutriendo la tierra que tocaba y brindando vida a todo lo que encontraba en su camino. La calma de estos tramos le permitía reflexionar, recargar energías y, poco a poco, preparar su regreso al curso principal. Aunque sus aguas parecían quietas, en su interior seguía fluyendo con determinación. Sabía que el viaje no se trataba solo de velocidad o de superar obstáculos. También implicaba momentos de descanso y adaptación, donde cada rincón y cada giro ofrecían una oportunidad para aprender a seguir adelante sin perder de vista el horizonte. El río, a lo largo de su travesía, vio paisajes cambiar ante sus ojos: desiertos áridos, montañas cubiertas de nieve, valles verdes y frondosos bosques. Todo se sucedía ante él, y el río siempre se adaptaba a cada cambio. No se dejaba derrotar por el clima, ni por las estaciones que pasaban una tras otra. El invierno traía el hielo, y el río, aunque cubierto por una capa de nieve en algunas partes, sabía que su flujo continuaba en el fondo, preparado para deshielarse con la llegada de la primavera. En verano, cuando las lluvias escaseaban, el río aprendía a ser más paciente, fluyendo más lentamente,
pero siempre adelante. En otoño, cuando las lluvias caían con fuerza, el río se llenaba de vida, llevando consigo las hojas caídas y arrastrando ramas que caían al agua. Cada estación era solo una parte del viaje, un recordatorio de que, aunque el camino cambiara, el propósito seguía siendo el mismo. El río también observaba cómo otros ríos se unían a su curso, pequeños afluentes que aportaban sus aguas frescas y contribuyentes. Al principio, los afluentes parecían pequeños, casi insignificantes, pero con el tiempo se sumaban a su causa, convirtiéndose en parte del mismo flujo hacia el océano. El río comprendió entonces que su camino no era solo el suyo, sino también el de aquellos que se unían a él. Cada arroyo, cada corriente, cada río que se unía a su curso hacía que el viaje fuera más fuerte, más completo, más pleno. Los obstáculos que antes parecían insuperables ahora eran solo pequeñas pruebas que superaba con el apoyo de su curso constante y el impulso de sus aguas. Cuando finalmente llegó al océano, después de un largo y sinuoso camino, el río no se sintió agotado ni derrotado. Al contrario, sintió una profunda satisfacción, una sensación de cumplimiento, como si todo el esfuerzo valiera la pena. Y, aunque ya había alcanzado su destino, el océano lo acogió sin juicio, dejándolo fusionarse con las aguas infinitas. El río comprendió que, aunque su viaje hubiera terminado, su flujo nunca dejaría de existir. Formaría parte de algo mucho más grande, un ciclo sin fin de vida y movimiento. Moraleja: la vida siempre sigue adelante, y cada obstáculo es una oportunidad para aprender a fluir. Cuento número 4. El espejo y el reflejo. Había una vez un espejo que descansaba en una habitación tranquila, rodeado de las sombras suaves que daban las paredes de la casa. Era un espejo antiguo, con un marco de madera oscura que brillaba ligeramente cuando la luz lo tocaba. Durante muchos años, el espejo había sido el testigo silencioso de todo lo que sucedía en la habitación. Su tarea era simple: reflejar la imagen de todo aquel que se acercara a él. Cuando alguien se paraba frente a él, el espejo les devolvía su imagen, mostrándoles tal y como eran en ese momento. Al principio, el espejo no comprendía mucho sobre las emociones que reflejaba. Cuando una persona se paraba frente a él, veía una figura, una cara, un cuerpo, pero había algo extraño en todo aquello. A veces, las personas se veían felices, con una sonrisa brillante en su rostro, como si su interior estuviera lleno de luz. Otras veces, el reflejo mostraba un rostro triste, con los ojos vacíos y la postura encorvada, como si una sombra oscura lo acompañara. El espejo no entendía por qué esto sucedía. ¿Por qué, si las personas siempre se veían igual por fuera, a veces sus reflejos parecían tan diferentes? A medida que los días pasaban, el espejo vio muchas personas frente a él. Algunas se acercaban cantando y riendo, mientras que otras caminaban despacio, con la cabeza agachada. El espejo se dio cuenta de que no importaba cuántas veces alguien se mirara, cada uno veía algo diferente. A veces, alguien que parecía feliz en su reflejo mostraba una tristeza profunda en su corazón, y a veces, alguien que parecía triste se veía más fuerte de lo que sentía. El espejo no comprendía por qué esto sucedía, pero algo en su interior le decía que debía haber alguna razón detrás de todo aquello. Un día, cuando la luz de la mañana iluminaba suavemente la habitación, el espejo tuvo una revelación. Estaba reflejando algo más que simples imágenes físicas. No solo mostraba lo que la gente veía por fuera, mostraba lo que había dentro de ellos. Comprendió que su tarea no era solo devolver una imagen fiel de lo que tenía frente a él, sino también mostrar lo que las personas sentían en su corazón y en su mente. Cada reflejo era como un eco de las emociones internas de cada ser que se acercaba a él. Las sonrisas y las lágrimas
que el espejo veía no eran solo el resultado de lo que ocurría en el mundo exterior, sino el reflejo de lo que esa persona cargaba dentro de sí. Con esta nueva comprensión, el espejo se dio cuenta de que no solo estaba reflejando la superficie, sino el alma misma de quienes lo miraban. La tristeza que a veces reflejaba no solo era un gesto triste en el rostro, sino una sensación profunda de vacío o desánimo que habitaba en el interior de la persona. Y la felicidad que mostraba, aunque a veces parecía superficial, era en realidad el brillo de una persona en paz consigo misma, o de alguien que había encontrado alegría en lo más profundo de su ser. El espejo comprendió que las emociones no se veían solo en los ojos, ni en las arrugas de la frente. Los reflejos que mostraba eran como un mapa de lo que las personas llevaban en su corazón. Al principio, había creído que todo se reducía a la apariencia física, pero ahora sabía que el reflejo era un espejo no solo de lo externo, sino también de lo interno. Las caras tristes no eran solo una serie de líneas en la piel, sino un reflejo de luchas internas. Las sonrisas no eran solo músculos en movimiento, sino la expresión de algo mucho más profundo y duradero. A lo largo de los años, el espejo siguió reflejando los rostros de los que se acercaban a él. Observaba cómo la gente cambiaba, cómo sus reflejos mostraban las huellas de las experiencias vividas, de las luchas, de las alegrías y de las pérdidas. Entendió que lo que veía no era solo un reflejo de lo que la gente hacía en el exterior, sino un reflejo de sus pensamientos, de sus creencias, de sus emociones y de su manera de ver el mundo. Entonces el espejo se dio cuenta de algo más. Lo que veían en su reflejo no siempre era la verdad completa. A veces las personas no entendían que sus emociones internas afectaban lo que veían en el espejo. Si alguien se sentía inseguro, podría ver en su reflejo una versión de sí mismo que no correspondía a la realidad. Si alguien estaba lleno de ira o rencor, podría ver un rostro sombrío, aunque en realidad no estuviera tan triste. El espejo comprendió que lo que veía no era la realidad completa, sino solo una interpretación de la verdad interna de cada persona. En su interior, el espejo comenzó a entender que no solo reflejaba a las personas, sino que también les ofrecía una oportunidad para verse a sí mismas de una manera más profunda. Podían observar sus propios reflejos y encontrar allí una verdad que quizás no siempre podían ver en su día a día. Cada vez que alguien se miraba al espejo, era como si estuviera viendo una parte de sí mismo que a veces se escondía, una parte que solo podía ser vista con honestidad. Y así, el espejo, en su quietud y silencio, continuó reflejando lo que veía. Entendió que lo que mostraba no solo dependía de la apariencia externa, sino de lo que cada persona llevaba dentro. No importaba si alguien sonreía o si sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo que el espejo reflejaba era, en última instancia, un reflejo de su alma. Moraleja: lo que ves en los demás es, en gran medida, lo que tienes dentro de ti. Cuento número 5. La semilla que dudaba en crecer. Había una vez una pequeña semilla que descansaba en lo profundo de la tierra. Desde el momento en que fue sembrada, comenzó a preguntarse qué le depararía el mundo fuera de la oscuridad que la rodeaba. La tierra estaba cálida y segura, y allí se sentía protegida. Durante mucho tiempo, la semilla no podía ver más allá de su pequeño espacio subterráneo, pero sentía una extraña inquietud. Aunque sabía que su destino era crecer, no podía evitar sentirse aterrada por lo que le esperaría más allá de la tierra. Las otras semillas que reposaban a su lado parecían emocionadas, ansiosas por salir al mundo y estirarse hacia el cielo. Pero la pequeña semilla no compartía esa misma emoción. Se preguntaba qué pasaría si el sol era demasiado caliente o si la lluvia nunca llegaba. Temía que el viento la arrancara de raíz o que no pudiera crecer lo suficientemente fuerte.
En su mente, las posibilidades de fracasar parecían infinitas. Estaba cómoda donde estaba, en la seguridad de la Tierra, y temía que el mundo fuera un lugar demasiado grande y desafiante para ella. Pasaron los días, y la semilla escuchaba cómo la tierra alrededor de ella se agitaba. Podía sentir que la humedad comenzaba a invadirla, que las raíces se estiraban poco a poco en busca de un camino, pero cada vez que el impulso de crecer surgía, el miedo la paralizaba. ¿Qué pasará si no soy lo suficientemente fuerte? Srenia. ¿Y si el mundo me resulta demasiado peligroso? A veces sentía que el lugar en el que se encontraba era todo lo que podía llegar a ser, y la idea de aventurarse hacia lo desconocido la aterraba. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que su destino no era quedarse allí para siempre. Sabía que debía seguir el curso natural de la vida, aunque su miedo le impidiera moverse. Entonces, un día, cuando la tierra que la rodeaba comenzó a volverse menos densa y un suave susurro de viento la empujó hacia arriba, la pequeña semilla sintió que algo dentro de ella se despertaba. Era una fuerza que no podía ignorar, una fuerza que la impulsaba a salir de su refugio subterráneo, a enfrentar lo que estaba más allá. Con un temblor de duda, la semilla comenzó a germinar. La tierra que la rodeaba comenzó a desmoronarse lentamente, y la semilla, a pesar de su miedo, comenzó a estirarse. El proceso no fue fácil. El esfuerzo de romper la cáscara que la protegía le resultaba doloroso y agotador, pero la semilla siguió, paso a paso, hacia lo desconocido. A medida que sus raíces se expandían, sentía el agua fresca y nutritiva que la sostenía, dándole fuerza para seguir adelante. Aunque no podía ver más allá de la tierra, algo dentro de ella le decía que debía seguir, que ya era hora de dar el siguiente paso. Finalmente, la pequeña semilla rompió completamente la capa de tierra que la rodeaba y, con un pequeño impulso, se asomó a la luz del sol. Al principio, la luz era cegadora y la semilla parpadeó, sorprendida por la brillantez que la rodeaba. Sentía un calor suave sobre su brote y el aire fresco la envolvía. El mundo fuera de la tierra era tan vasto y tan lleno de vida que se sintió abrumada. Sin embargo, pronto la pequeña semilla comenzó a notar lo maravillosa que era la vida que la rodeaba. Poco a poco, su cuerpo comenzó a erguirse hacia el cielo, sintiendo el sol calentando su tallo y las gotas de lluvia que la nutrían. La semilla, que había temido crecer, se dio cuenta de lo hermosa que era la vida afuera de la tierra. A medida que sus primeras hojas comenzaron a desplegarse, la semilla comprendió que, aunque el mundo exterior era diferente y a veces desafiante, también estaba lleno de oportunidades y belleza. El miedo al cambio, que antes la había paralizado, comenzó a desvanecerse, reemplazado por una sensación de libertad y asombro. Cada día, la pequeña semilla crecía más fuerte. El viento, que antes temía, ahora la ayudaba a estirarse más alto. El sol, que al principio le parecía aterrador, la alimentaba, llenándola de energía. Y las lluvias, que antes le parecían amenazas, ahora eran refrescantes, dándole la fuerza necesaria para continuar su crecimiento. Al mirar a su alrededor, la semilla vio cómo otras plantas también crecían, algunas más grandes, otras más pequeñas, pero todas encontrando su propio espacio en el mundo. Cada una tenía su propio ritmo, su propio tiempo, pero todas estaban avanzando hacia su destino. Con el paso del tiempo, la pequeña semilla ya no era tan pequeña. Se había convertido en una planta fuerte y vibrante, llena de vida. Aquel miedo que una vez la había detenido se había desvanecido, reemplazado por una profunda gratitud por haber tenido el coraje de crecer. El mundo no era perfecto, pero era su hogar, un lugar donde podía encontrar su lugar y desarrollarse plenamente. Y así, la semilla, ahora convertida en una planta orgullosa y fuerte, entendió que, a veces, el miedo al cambio es natural,
pero también comprendió que es al salir de nuestra zona de confort cuando descubrimos nuestro verdadero potencial, cuando nos damos la oportunidad de crecer y de ser quienes realmente podemos llegar a ser. Moraleja: el miedo al cambio es natural, pero es al salir de nuestra zona de confort cuando descubrimos nuestro verdadero potencial. Cuento número 6. El faro que iluminaba sin pedir nada a cambio. Había una vez un faro solitario que se erguía en un acantilado frente al vasto y misterioso océano. Su luz brillante y constante era una guía para los barcos que navegaban por las aguas oscuras durante la noche. Aunque el faro estaba ubicado en un lugar aislado, apartado de la vida cotidiana, su propósito era claro y firme: iluminar el camino de los marineros, asegurándose de que pudieran encontrar su ruta de forma segura entre las tormentas y las olas. Cada noche, sin falta, el faro encendía su luz, proyectando un resplandor cálido que cortaba la oscuridad y guiaba a los barcos a través del mar. El faro no tenía expectativas ni deseos, no pedía agradecimientos, ni reconocimientos, ni recompensas. Su existencia no estaba marcada por la búsqueda de gloria o fama, sino por el compromiso de cumplir con su misión, noche tras noche, independientemente de si alguien lo veía o no. Sabía que su luz era vital para aquellos que se encontraban perdidos en la inmensidad del mar, pero nunca pensó en el impacto de su trabajo de una manera egoísta. Al contrario, se sentía completo y satisfecho simplemente al cumplir con su función, sin esperar nada a cambio. Cada noche el faro iluminaba el horizonte, incluso cuando no había barcos a la vista. En las noches más oscuras, cuando las tormentas azotaban las aguas y el viento rugía ferozmente, el faro nunca dejaba de brillar. A pesar de la furia del clima y la soledad que sentía en su alto puesto, sabía que su luz podía salvar vidas, y eso era suficiente para él. En su corazón no había deseo de reconocimiento. No importaba si los marineros lo agradecían o si otros faros recibían más atención. Lo único que importaba era que su luz estuviera allí para guiar, sin descanso. A lo largo de los años, el faro vio muchas historias que se tejían en las aguas oscuras. Algunos barcos pasaban sin problema, guiados por su luz, mientras que otros se veían atrapados por las tormentas. En esos momentos, cuando las olas amenazaban con engullirlos, el faro sentía una profunda satisfacción al saber que su luz era un refugio seguro. No importaba cuántas veces se repitiera el ciclo, el faro seguía con su trabajo, inquebrantable, dispuesto siempre a ofrecer su luz sin pedir nada a cambio. Un día, una gran tormenta se desató sobre el océano, más feroz que cualquier otra que el faro hubiera presenciado antes. El viento aullaba y la lluvia caía en torrentes. Durante horas, el mar se agitaba con una violencia tal que parecía que el mundo entero se iba a romper. En medio de esa oscuridad impenetrable, un pequeño barco apareció, luchando por mantenerse a flote. El capitán del barco, con el rostro empapado de agua, miraba desesperado hacia todos los lados, sin saber dónde encontrar tierra firme. En ese instante, el faro, que ya había resistido tantas tormentas, brilló con más intensidad que nunca. Su luz, fuerte y constante, atravesó la furia del mar, mostrando el camino al barco perdido. El capitán, al ver el resplandor, dirigió su barco hacia la luz del faro, guiado por su destello en la oscuridad. Aunque el viento y las olas trataban de desviar la nave, la luz del faro nunca flaqueó, siempre firme, siempre presente. Finalmente, después de una lucha larga y difícil, el barco llegó a salvo a la costa, protegido por la guía del faro. Esa noche, mientras la tormenta comenzaba a amainar y el mar regresaba a su calma habitual, el faro siguió brillando, sin esperar ninguna recompensa. No necesitaba saber que su luz había salvado a alguien, ya lo sabía en su corazón. Su satisfacción venía del simple hecho de haber cumplido con su propósito,
de haber dado su luz sin pedir nada a cambio. Sabía que, en ese acto de servicio, en esa constante dedicación a los demás, residía la verdadera grandeza. Con el paso del tiempo, otras personas llegaron al faro y algunas incluso expresaron su gratitud por su luz constante, por el consuelo que ofrecía a los navegantes perdidos. Pero el faro nunca cambió su comportamiento. No se dejó afectar por las palabras de agradecimiento ni por los elogios. Continuó iluminando el mar con la misma dedicación que siempre había tenido, siempre fiel a su propósito, siempre sabiendo que la verdadera recompensa estaba en el servicio, en la entrega a los demás. Y así, el faro siguió brillando durante muchos años más, un símbolo de la verdadera grandeza que radica en servir a los demás sin esperar nada a cambio. En su luz, los barcos encontraron su camino, y en su constante presencia, las personas comprendieron que a veces la verdadera fuerza de la vida reside en dar sin esperar recibir, en ser un faro de esperanza para aquellos que más lo necesitan. Moraleja: la verdadera grandeza radica en servir a los demás sin esperar nada a cambio. Cuento número 7. La tortuga que aprendió a correr. Había una vez una tortuga que vivía en un pequeño claro rodeado de árboles frondosos, donde el sol se filtraba suavemente a través de las hojas. Era conocida por su paso lento y pausado, y aunque se esforzaba por hacer las cosas lo mejor posible, siempre sentía que el mundo corría mucho más rápido que ella. Las otras criaturas del bosque, como los conejos y los ciervos, solían moverse con agilidad y rapidez, y todos aplaudían sus veloces carreras y su energía desbordante. La tortuga, por su parte, observaba desde su lugar, lamentándose de su naturaleza lenta y pensativa. A menudo, la tortuga se preguntaba por qué su vida era tan distinta de la de los demás. Sentía que, por mucho que lo intentara, no podría nunca igualar la velocidad de los otros animales, así que decidió no compararse más con ellos. Si bien los demás competían por ser los más rápidos, ella no tenía prisa. Cada paso que daba era un acto de reflexión, cada respiro una oportunidad para observar el mundo que la rodeaba. A pesar de su lentitud, la tortuga sentía que había algo especial en su forma de vivir. Mientras otros corrían hacia sus destinos, ella se tomaba su tiempo, disfrutando de cada momento y aprendiendo del camino. Un día, el zorro, famoso por su astucia y rapidez, propuso una carrera en el bosque. ¿Quién se atreve a competir conmigo? Component Placement preguntó con una sonrisa burlona. Todos los animales se apresuraron a ofrecerse como competidores, y pronto el zorro encontró a su contrincante, la tortuga. Aunque ella sabía que no podía competir con el zorro, decidió aceptar el reto. No lo hacía para ganar, sino para demostrar algo a sí misma. Los otros animales se rieron al ver que la tortuga aceptaba participar. «No tiene ninguna oportunidad», murmuraban entre risas. La carrera comenzó, y el zorro, como era de esperar, salió disparado hacia adelante, dejando a la tortuga atrás en cuestión de segundos. Mientras el zorro avanzaba rápidamente, la tortuga avanzaba con su paso lento pero firme. Mientras el zorro corría con prisa, la tortuga aprovechaba cada momento para disfrutar del paisaje, para respirar profundamente el aire fresco del bosque y para pensar en todo lo que había aprendido a lo largo de su vida. Sabía que su manera de moverse era diferente, pero no sentía ninguna necesidad de apresurarse. Había algo en su interior que le decía que no debía competir por ser la más rápida, sino que debía seguir su propio ritmo. Mientras tanto, el zorro, confiado de que su velocidad le garantizaría la victoria, se detuvo en un rincón del bosque para descansar. «Tengo mucho tiempo», pensó. «La tortuga no puede alcanzarme». Se echó bajo un árbol y cerró los ojos para dormir, seguro de que ganaría la carrera sin esfuerzo. La tortuga, por su parte, continuó avanzando sin detenerse, sin hacer caso de las distracciones.
Sabía que su ritmo era el que le era más natural, y aunque no era rápido, su determinación y constancia la mantenían en movimiento. Mientras el zorro dormía tranquilamente, la tortuga seguía adelante, con paso firme, concentrada en su objetivo. Con el paso del tiempo, la tortuga comenzó a acercarse a la meta. Al principio, había estado muy lejos del zorro, pero gracias a su constancia y determinación, había acortado la distancia. Mientras el zorro seguía profundamente dormido, ella se acercó a la línea de llegada. Finalmente, sin prisa pero sin descanso, cruzó la meta, completando la carrera. Cuando el zorro despertó, se dio cuenta con sorpresa de que había perdido. Corrió rápidamente hacia la meta, pero ya era demasiado tarde. La tortuga había llegado, y su victoria no era por haber sido la más rápida, sino por haber seguido adelante sin rendirse, sin detenerse a pesar de las dudas y la burla de los demás. La tortuga, sin alardear, simplemente sonrió y continuó su camino. Esa noche, los animales del bosque celebraron la victoria de la tortuga. Aunque muchos aún no comprendían completamente cómo había ganado, todos comenzaron a darse cuenta de que no siempre era la velocidad lo que importaba, sino la determinación y la constancia. El zorro, aunque avergonzado, también aprendió una valiosa lección. La rapidez no siempre garantiza el éxito, y a veces la sabiduría y la paciencia son las verdaderas claves para alcanzar la meta. La tortuga, por su parte, siguió su vida como siempre lo había hecho, pero con una nueva sensación de confianza. Había demostrado que, aunque no era la más rápida, podía lograr grandes cosas, y comprendió que, a veces, el verdadero secreto del éxito no está en la rapidez, sino en avanzar con determinación, sin perder de vista el camino y disfrutando de cada paso. Moraleja: no importa la velocidad a la que vayas, lo importante es avanzar con determinación y sabiduría. Cuento número 8. La nube que aprendió a fluir. Había una vez una nube que flotaba en el vasto cielo. Desde su lugar, en las alturas, observaba el mundo abajo, pero algo la inquietaba. Aunque estaba hecha para moverse y fluir, la nube sentía una profunda resistencia a dejarse llevar por el viento. En su mente, si se dejaba arrastrar por el viento, perdería el control y no podría decidir hacia dónde ir. La nube temía que, al ser llevada sin rumbo, podría terminar en un lugar lejano y desconocido, lejos de lo que conocía y de lo que sentía seguro. A menudo veía cómo otras nubes se desplazaban con gracia por el cielo, moviéndose libremente con el viento, cambiando de forma y color mientras avanzaban. Se sentía atraída por la ligereza y la libertad que mostraban, pero también sentía miedo. ¿Qué pasaría si no podía detenerse a tiempo? ¿Y si el viento la empujaba a lugares que no quería ir? La nube dudaba, temía perderse o ser arrastrada a lugares incómodos. Prefería mantenerse en su lugar, aunque el aire comenzara a moverla suavemente. Un día, el viento, que ya había observado a la nube durante un tiempo, se acercó y le habló con una suave voz. ¿Por qué no te dejas llevar?, le preguntó el viento, con un tono amable. Te ofrezco libertad y ligereza, pero necesitas confiar en mí. La nube, al escuchar estas palabras, se sintió confundida. ¿Cómo puedo confiar en ti?, Srenia preguntó. Si me dejo llevar, ¿qué pasará con mi forma, con mi lugar? ¿Acaso perderé lo que soy? El viento suspiró suavemente, como si intentara transmitirle una profunda verdad. Si te aferras al control, vivirás en tensión, siempre preocupada por el futuro y el destino. Pero si aprendes a fluir conmigo, descubrirás lo que realmente significa ser libre. No siempre puedes controlar todo, pero eso no significa que pierdas tu esencia. A veces, la verdadera paz está en soltarse, en confiar, en dejarse llevar. La nube, aunque aún llena de dudas, decidió escuchar al viento. Había estado resistiéndose tanto tiempo, aferrándose al control, que sentía una necesidad profunda de liberarse de ese peso. Así que, con una mezcla de miedo y curiosidad, permitió que el viento la tomara.
Al principio, la nube se sintió desorientada, como si estuviera perdiendo su forma, como si se estuviera disolviendo en el aire, pero a medida que el viento la llevaba suavemente por el cielo, algo maravilloso ocurrió. La nube comenzó a sentirse más ligera, como si el peso de sus temores se desvaneciera poco a poco. Ya no tenía que preocuparse por lo que sucedería o por el control de su destino. El viento la guió por vastos horizontes, llevándola a paisajes hermosos que nunca había imaginado. Pasó sobre montañas cubiertas de nieve, sobre bosques verdes y valles llenos de flores. Vio cómo el sol pintaba el cielo de colores brillantes y la luna le sonreía en la oscuridad de la noche. En cada lugar que visitaba, la nube se encontraba con otras nubes, todas diferentes pero todas igualmente libres, todas dejándose llevar por el viento con la misma ligereza. A medida que la nube se desplazaba por el cielo, se dio cuenta de que no estaba perdiendo su identidad. Al contrario, al fluir con el viento, descubría aspectos de sí misma que no conocía. Experimentó la suavidad de moverse sin esfuerzo, sin estar atada a un solo lugar, sin luchar contra el curso natural de las cosas. El miedo que había sentido antes desapareció, reemplazado por una sensación de paz y libertad. Aprendió que, al soltar el control, no había perdido nada importante, sino que había ganado una nueva forma de vivir. Con el tiempo, la nube comprendió que el flujo del viento no solo era un movimiento físico, sino una metáfora para la vida misma. A veces, las circunstancias no están bajo nuestro control, y el miedo a lo desconocido puede mantenernos atrapados en un lugar de tensión y resistencia. Pero al aprender a soltar, al permitirnos fluir con los cambios, descubrimos una nueva ligereza. La nube ya no temía perderse, porque había aprendido que el camino no siempre tiene que ser planeado y que la belleza de la vida está en permitirnos ser llevados por lo que nos rodea, confiando en el proceso. Y así la nube vivió felizmente, viajando por el cielo sin ataduras, disfrutando de cada lugar y de cada momento, sabiendo que no importaba el destino final, sino cómo se sentía en el viaje. Ya no temía al viento ni a lo que vendría. Ahora entendía que, al soltar el control y fluir, podía ser libre y ligera, y eso le traía una paz profunda que nunca había conocido antes. Moraleja: aprender a soltar el control nos permite vivir de manera más libre y en paz. Cuento número 9. La estrella que se escondía entre las nubes. Había una vez una estrella que vivía en lo más alto del cielo, rodeada de millones de otras estrellas. Desde su posición podía ver todo lo que sucedía en el mundo, pero había algo que la inquietaba. Aunque brillaba con fuerza, siempre sentía que su luz no era lo suficientemente grande como para ser vista. Temía que, si mostraba toda su intensidad, no sería capaz de soportar la atención de los demás, o que su brillo se apagaría ante el vasto e infinito cielo. Así que, en lugar de brillar con todo su poder, la estrella se escondía entre las nubes, prefiriendo la oscuridad a mostrar su luz. Las nubes, que se deslizaban suavemente por el cielo, parecían ser una protección perfecta. La estrella se ocultaba entre ellas, dejando que su luz se desvaneciera, apenas un tenue resplandor. Aunque algunas otras estrellas brillaban con esplendor, ella prefería no destacar. Sentía que su luz no era tan brillante como las demás, y que si dejaba que su resplandor se hiciera visible, podría ser menospreciada o ignorada. Así, se escondía entre las nubes, disfrutando de la seguridad de la oscuridad. Con el paso del tiempo, la estrella comenzó a notar algo extraño. A pesar de que se ocultaba entre las nubes, había noches en las que sentía que algo dentro de ella la instaba a brillar. Algo le decía que podía iluminar, que su luz tenía un propósito más grande, pero el miedo siempre la detenía. Cada vez que una nube se despejaba un poco, la estrella sentía una pequeña chispa de valentía, pero rápidamente la cubría de nuevo, manteniendo su resplandor a raya.
Una noche, mientras la estrella se encontraba oculta entre las nubes, una pequeña luciérnaga voló hacia ella. La luciérnaga, con su pequeño destello, miró a la estrella y le habló suavemente. «¿Por qué te escondes?», Srenia preguntó. «Tu luz es hermosa. ¿Por qué no dejas que los demás la vean?». La estrella titubeó y respondió con voz temblorosa. «Mi luz no es tan grande como la de las otras estrellas. Si brillara, tal vez me apagaría, y no quiero que me vean tan pequeña e insignificante». La luciérnaga, con una sonrisa amable, se posó cerca de la estrella y dijo: «Tú no eres pequeña. Toda luz, no importa cuán pequeña sea, tiene el poder de iluminar. A veces, una chispa es todo lo que se necesita para guiar a alguien en la oscuridad. Si escondes tu luz, no solo te privas de tu propia belleza, sino que también impides que los demás vean la claridad que puedes traer. No tengas miedo de brillar, porque al hacerlo, le das a otros la esperanza que necesitan». Esas palabras resonaron profundamente en la estrella. Se dio cuenta de que, al esconderse entre las nubes, no solo se estaba ocultando a sí misma, sino que también estaba negando su poder de iluminar el mundo. La estrella se sintió conmovida y, por primera vez, decidió dejar de temer. Con valentía, permitió que su luz brillara con todo su esplendor. Al principio, su luz era suave y tímida, pero a medida que la estrella fue confiando en sí misma, su brillo se intensificó, iluminando todo a su alrededor. El cielo se llenó de una luz brillante y hermosa, una luz que nunca antes se había visto. Las nubes que la rodeaban comenzaron a alejarse, dejando paso a un cielo despejado y estrellado. La estrella que antes se había ocultado, ahora brillaba con todo su poder, y al hacerlo, no solo iluminaba el cielo, sino que también inspiraba a otras estrellas a brillar con más fuerza. La luz de la estrella no solo era suya, sino que se extendía a los rincones más oscuros del cielo, alcanzando a aquellos que necesitaban ser guiados. Al final de la noche, la estrella miró su luz y sonrió, comprendiendo que su brillo no tenía que ser perfecto ni igual al de las demás estrellas. Su luz era única y al dejarla brillar, había tocado el corazón de otros. La estrella entendió que no tenía que temer ser vista, porque su luz era su regalo para el mundo. Y al compartirla, no solo iluminaba el cielo, sino que también ayudaba a otros a encontrar su propio camino. Desde entonces, la estrella nunca volvió a esconderse. Brilló con valentía cada noche, sabiendo que su luz tenía un propósito más grande y que al brillar podía iluminar a otros en su propio viaje. Así, la estrella encontró su lugar en el cielo, no como una simple luz, sino como una guía para aquellos que buscaban esperanza en la oscuridad. Moraleja: no tengas miedo de brillar. Tu luz tiene el poder de iluminar a otros. Cuento número 10. El pez que nadaba contracorriente. Había una vez un pez que vivía en un río que se deslizaba suavemente hacia el océano. Este río estaba lleno de aguas claras y frescas, rodeado por montañas y valles que creaban un paisaje sereno y tranquilo. Sin embargo, el pez no era como los demás. Mientras la mayoría de los peces se dejaban llevar por la corriente del río, él sentía que su propósito era más grande, que debía desafiar lo establecido. Con valentía comenzó a nadar contra la corriente, luchando contra la fuerza del agua que intentaba empujarlo hacia abajo. Al principio, el pez se sintió fuerte y determinado. Nadaba con todas sus fuerzas, resistiendo la presión del agua que lo empujaba hacia atrás. Cada vez que sentía que la corriente lo vencía, redoblaba sus esfuerzos, convencido de que, si luchaba lo suficiente, podría avanzar en la dirección que él mismo había elegido. Los otros peces lo observaban desde lejos, sorprendidos por su valentía, pero también preocupados. ¿Por qué nadar contra la corriente?, Srenia le preguntaban. La corriente te lleva hacia el océano, hacia un lugar donde puedes crecer y explorar nuevas aguas. No es necesario resistir todo el tiempo. Pero el pez no quería escuchar. Pensaba que si seguía la corriente,
se perdería la oportunidad de ser especial, de destacar. Si todos los demás siguen la corriente, ¿por qué debería hacerlo yo? Swing, se decía a sí mismo. Tengo que nadar en dirección opuesta, tengo que ser diferente. Así que siguió nadando contra la corriente, cada vez más agotado, pero sin querer rendirse. Creía que su lucha sería la que lo llevaría al éxito. Con el paso de los días, el pez comenzó a sentirse cada vez más cansado. El agua no dejaba de empujarlo hacia atrás, y aunque su fuerza era grande, la corriente parecía ser más poderosa. A veces se sentía solo, pues los demás peces ya se habían dejado llevar por el curso del río, mientras él continuaba luchando en vano. Su energía disminuía, y cada brazada se volvía más difícil que la anterior. En su mente las dudas comenzaron a surgir. ¿Vale la pena seguir luchando contra algo tan grande? ¿Estoy perdiendo mi tiempo? Una tarde, mientras nadaba agotado, el pez vio un viejo salmón que nadaba tranquilamente en la misma dirección en la que él se esforzaba por nadar. El salmón, al notar al pez, lo saludó con una sonrisa y le dijo: «He visto tu lucha, joven amigo. Nadar contra la corriente puede ser una forma honorable de vivir, pero a veces aprender a fluir con la corriente es lo que realmente te lleva a tu destino». El pez, desconcertado, se detuvo por un momento. «¿Cómo puedes decirme eso?», Serenia preguntó. «Si dejo de nadar contra la corriente, no perderé mi camino. No quiero ser como los demás». El salmón, con una mirada sabia, le respondió: «El camino no siempre es recto, y a veces resistir puede hacer que te pierdas en la lucha. La corriente no es tu enemiga, joven pez. A veces, lo mejor que podemos hacer es saber cuándo resistir y cuándo adaptarnos. La naturaleza tiene su propio flujo, y aprender a trabajar con ella en lugar de en contra de ella te llevará más lejos de lo que imaginas». El pez reflexionó profundamente sobre las palabras del salmón. Por primera vez, entendió que la lucha constante no siempre era la mejor forma de avanzar. Comprendió que el esfuerzo por nadar contra la corriente lo había agotado y que tal vez era hora de confiar en el flujo natural de las aguas. Con humildad, decidió seguir el consejo del viejo salmón y permitir que la corriente lo llevara. A medida que el pez comenzó a nadar con la corriente, notó algo maravilloso. El agua, que antes se sentía como una fuerza imparable contra la que luchaba, ahora lo acariciaba suavemente. Sintió cómo su cuerpo se deslizaba con facilidad, sin esfuerzo, mientras la corriente lo guiaba en una dirección desconocida, pero reconfortante. Aunque al principio temió perderse o perder el control, pronto se dio cuenta de que, al adaptarse al flujo del río, no estaba renunciando a su identidad. Por el contrario, estaba avanzando más rápido y con más tranquilidad que nunca. El pez descubrió que, al permitir que la corriente lo guiara, podía explorar más lejos, conocer nuevas partes del río y descubrir mundos que nunca habría alcanzado si hubiera seguido luchando contra ella. El río, en su sabiduría, lo llevó al océano, un vasto lugar lleno de posibilidades y aventuras. Allí, el pez encontró un mundo lleno de otros peces que nadaban juntos, moviéndose al ritmo del agua, disfrutando del viaje sin miedo. El pez, ahora lleno de paz y comprensión, miró hacia atrás, hacia el río que lo había formado. Había aprendido que no siempre es necesario luchar contra las fuerzas que nos rodean. A veces, el verdadero progreso viene de adaptarse y aprender a fluir con lo que la vida nos ofrece. Supo que, aunque la resistencia tiene su lugar, también es fundamental reconocer cuándo es hora de soltar y permitir que el flujo natural nos guíe. Y así, el pez vivió felizmente en el océano, sabiendo que su vida no se definía por la lucha, sino por su capacidad de adaptarse al ritmo de las aguas, encontrando su camino en armonía con la naturaleza. Moraleja: saber cuándo resistir y cuándo adaptarse es esencial para encontrar equilibrio en la vida. Así que, si sientes que nuestras historias resuenan contigo,
No dudes en dejar tu like y activar la campanita. Así, serás el primero en enterarte de nuestras nuevas narrativas y podrás seguir disfrutando de relatos que alimentan el alma y encienden el espíritu. Únete a nuestra comunidad y juntos hagamos de cada historia un paso más hacia el crecimiento y la inspiración. Esperamos tus comentarios y tu apoyo.